Buenos días a todos, una alegría veros o volveros a ver. Personas nuevas también, muy bienvenidos y bienvenidas. Y quería pues comenzar más temprano, digamos, lo que es la predicación y luego tener un tiempo también, pues quizás más extenso de lo habitual, pues para tener un tiempo de alabanza, quizás pues enfocados en lo que vamos a compartir también. No sé si tenemos... Sí, no tengo mando, o sea que si pasáis la siguiente diapositiva. Y quería pues comenzar una nueva serie. Para nosotros la 14 nos gusta hablar a través de series porque te permite profundizar más en diferentes temas y a pesar de que evidentemente no podríamos profundizar mucho más, pero como mínimo durante varias semanas nos enfocamos en un punto y el punto que sentía desde hace muchos meses hablar sobre qué es la Iglesia. Y la Iglesia es de esas cosas que se habla tanto y a la vez muchas veces uno se confunde tanto. Y entonces por eso es bueno pues sacar brillo y recordar qué es la Iglesia. Y en primera instancia quería hablar sobre lo que es la esposa de Cristo, es decir, hablaremos de tres básicamente: la esposa de Cristo, cómo es una familia en Cristo y también cómo es un ejército para Cristo. Y en primera instancia quería hablar sobre la esposa de Cristo, es decir, realmente quiénes somos, por qué somos, qué representa para Él. Yo no sé si habéis estado en muchas bodas. Yo hace 3 años fue la locura del siglo, porque estuvimos invitados, Alicia y yo, a 11 bodas en un año. O sea que había que hacer horas extras de trabajo porque no llegabas a cubrir todos los detalles. Tremendo. La verdad es que una bendición, como amigos se van casando, como personas queridas o familiares, pues van teniendo celebraciones y es precioso. Y ahora, precisamente el año anterior, creo que no tuvimos ninguna, y ahora recientemente, hace un par de semanas, colgué en el grupo de WhatsApp una fotografía, pues teníamos una boda, a pesar de estos temas de nueva normativa y tal, era una boda pues con un público más reducido, pero se casaban 2 amigos, Abel y Raquel. Y yo ya los bauticé como Rabel, ¿sabes? Digo, no seréis Raquel ni Abel, seréis Rabel, ¿no? 2 en 1, ¿no? Y me tocó compartir con ellos y fue de mucha bendición y les transmitía sobre lo que es ese amor. Pero quería hacer un énfasis, no sé, en las bodas, qué es lo que más os gusta. Hay momentos muy dulces. El momento del pastel es muy dulce, el momento en que entra la novia, el momento en que ves a todos muy nerviosos antes de empezar, la decoración, la ornamentación, el paisaje, el texto que está siendo bandera para transmitir un mensaje, los votos. Pero hay una cosa que a mí me apasiona y que normalmente hago sin darme cuenta. Cuando entra la novia, yo miro al novio. La novia siempre está preciosa, se cuida, tiene todo detalle, pero la cara del novio cuando entra a la novia es un poema. Es que se desmorona ahí mismo, se derrite. Y de la misma manera nos da una sombra de cómo Jesús se derrite al verte. Cómo Jesús se emociona cuando te acercas a Él. Cómo Jesús se duele cuando a ti algo te duele. Y voy a hablar de lo que es una sombra. Igual que pusiéramos, no sé, tengo aquí mucho foco y no sé dónde tengo mi sombra. Pero si pones la mano y tienes una sombra proyectada, la Biblia habla en Hebreos de que muchas de las cosas que conocemos sirven de figura, de sombra, para entender cosas celestiales. Es decir, la realidad sería mi mano y la sombra sería algo proyectado que me ayuda a entender que hay una mano. Evidentemente, si la pongo en forma de perro, pues parecerá un perro. Pero esa sombra nos ayuda a entender cosas superiores. Y de la misma manera, la Biblia y la vida está llena de objetos o elementos que nos apuntan a verdades superiores.
y una es el matrimonio. El matrimonio no es más que una sombra, esposo y esposa es una sombra de la relación entre Jesús y su iglesia. El matrimonio es hermoso, es de lo más maravilloso en la tierra, ese amor de esa complicidad. Pero sabed que en el cielo no nos daremos en casamiento. Yo no veré a mi esposa de una forma diferente que a cualquier otro santo en la presencia de Dios, porque el amor de Jesús con su esposa, con la iglesia, es muy superior al que podamos vivir entre esposos. De hecho, yo me acuerdo de un joven que estábamos en una reunión de jóvenes y decíamos qué deseo tenemos de que venga Jesús, y muchos, tengo muchas ganas y tal. Y uno de los jóvenes decía, yo no, que no venga hasta que no me case, yo quiero vivir el casarme y luego ya que venga. Y es porque realmente no entendía que es muy superior el amor que podemos recibir de Dios cuanto antes estar en el cielo que no pues el casarse, que es maravilloso, pero es una sombra de una realidad. Y para ello pues quería leer un texto sobre... No sale muy grande, bueno, lo leo. Sobre lo que indica Pablo en la carta a los Efesios, en la iglesia en Éfeso, y les habla de esa relación entre hombre y mujer. Yo voy a empezar por el final, el 5:32, porque así nuestro pensamiento va en esa línea. Dice, grande es este misterio, es decir, el esposo y esposa dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por tanto, lo que está haciendo Pablo te habla del matrimonio, cómo debería ser a ojos de Dios, pero está indicando también la relación entre esposo místico, que sería Jesús, y su iglesia. La anterior, si me la podéis poner. Que nadie se desanime, esposos, ¿vale? Porque esto es muy difícil de llevar a cabo, estamos en proceso, y los que están por casar, pues todo llegará. La anterior, por favor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sí, ya puedes poner la siguiente. Gracias. Jesús habla de ese amor, de esa esposa, la que cuida, que es la iglesia, que la mejora para presentársela delante de sí mismo perfecta. Pero la pregunta sería, muy bien, ¿y qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Realmente hay muchas formas o objetos o instituciones a las cuales le llamamos iglesia. La iglesia católica, la protestante, la iglesia de la calle tal, la iglesia universal, la iglesia local, yo soy iglesia. Y realmente
puede llevar a confusión. Pero para Jesús, para Dios, la Iglesia es el conjunto de personas que se han convertido al Señor. Han reconocido que Jesús es el Señor. En el libro de Hechos dice, capítulo 3, 19, dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Nadie puede ir y presentarse a la presencia del Señor en el cielo si en la tierra no se ha convertido. Y convertido está relacionado con arrepentirse, según hemos leído. Ir en una dirección según nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras inquietudes, sentir el llamado de Dios y realizar un giro de 180 grados y comenzar a andar en la nueva dirección. Cuando Jesús viene a nuestra vida, de pronto nos sentimos perdonados, de pronto nos sentimos acompañados, de pronto nos sentimos guiados. Dios habla a nuestro corazón, Dios habla a nuestra alma, Dios nos da descanso. Y las iglesias, es decir, voy a cambiar la palabra para no traer confusión, las congregaciones, hay muchas en el mundo, hay de diferentes órdenes, organismos, denominaciones, pero Dios, cuando ve a su iglesia, ve lucecitas blancas en diferentes lugares, no ve una congregación completa. Por tanto, y ahora os voy a asustar un poco, dentro de este grupo que yo ahora estoy observando, Jesús la está viendo y está viendo lucecitas encendidas que un día estarán en la presencia de Dios porque le han reconocido y han entregado su vida a Él. Pero está viendo también lucecitas apagadas, era como las doncellas que tenían aceite o las que no, lucecitas apagadas que se está esperando, y el propósito de Dios para tu vida, si es así, el propósito de Dios para tu vida es que reconozcas a Jesús, es que tengas un encuentro con Él, es que seas salvo, es que seas salva. Y esa debe ser tu prioridad en todas las oraciones, porque puedes intentar ganar este mundo, tener un buen trabajo, una buena familia, muchas cosas, pero llegará un momento que vendrán a pedir tu alma y sería entristecedor que quizás tú, una persona de congregación, acabes en el infierno, lejos de la presencia de Dios, porque nunca recibiste a Jesús en tu corazón, ni te entregaste, ni le entregaste tu ser. Y quiero invitarte en esta mañana y en este momento a hacerlo. Y podemos cerrar los ojos un momento, también si estás ahí en tu casa y escuchando en la hora que fuera, puedes cerrar tus ojos y tú sabes lo que hay en tu corazón. Dice la palabra que si somos salvos estamos convencidos de que iremos al cielo. Si tú no tienes esa convicción de que irás al cielo es porque no eres salvo o salva. Por tanto, ahora es el momento de ponerte a cuentas con Dios, a ponerte en orden con Dios, a decirle, y tú puedes, mientras yo digo unas frases, tú puedes repetirlas en tu corazón, en tu mente, decirle, Señor Jesús, gracias por morir por mí, gracias por llevar mi pecado, me entrego a ti, entrego mi vida a ti. Gracias por el cielo que me tienes prometido. Te quiero experimentar. En tu nombre. Amén. Si haces de todo corazón esta oración, si le buscas de todo corazón, si insistes en reconocerle, en estudiarle, en saber de Él, muy rápidamente vas a ir experimentando quizás un calofrío, quizás una claridad de ideas cuando tienes que tomar una decisión, quizás el sentirte amado o amada, no amado o amada por lo que tienes o por lo que haces, sino amado o amada por quien eres en Él. Y sí, esa es una realidad, en el cielo tendremos sorpresas,
Habrán personas de la iglesia que estarás buscando, perdón, de la congregación, y que irás buscando y digo, pero aquel chico que estaba aquí en la alabanza o en el sonido o que estaba predicando incluso a veces, y de pronto ¿dónde está? Y no está en el cielo, porque llevó una vida religiosa donde se sintió a gusto en una congregación, pero no tuvo un encuentro real a solas con Dios. También te llevarán las sorpresas, y yo también, de decir, ¿qué haces aquí? Un compañero de trabajo o alguien de nuestra familia que decíamos, este es muy duro, y quizás en el último momento de su vida pues entregó su vida a Jesús, o quizás una persona pues que estaba en otro contexto eclesial y de pronto te lo encuentras ahí y dices, yo no sabía que, pues si es católico, si es no sé qué o aquello o lo otro, pues claro, si ha reconocido a Jesús, pues estará en el cielo con Jesús. Y es tan importante saber qué es la iglesia, porque si tú estás convencido, convencida de que irás al cielo, si tú tienes una experiencia real con Jesús, si tú le sientes, si te dirige, eres la iglesia. Y voy a dar un detalle que es ahora muy importante y que es clave. La forma corporal de la iglesia, de las personas, de las lucecitas que hay aquí ahora, la forma corporal es la iglesia local, es la congregación. Es decir, Dios quiere que las congregaciones funcionen como la esposa de Cristo. Y por eso es muy importante ser muy fiel a lo que es la congregación, porque está apuntando a la esposa de Cristo. Y os voy a dar algunos ejemplos para que me entendáis. Hay personas que aman la congregación, que aman la iglesia, ¿vale? Recordad que cuando hablo de congregación es el grupo de personas aquí reunidos, y cuando hablo de iglesia, conjunto de personas que tienen una experiencia con Dios, que son salvos. Pues hay personas que desean tener una conversación con la iglesia, con personas creyentes que le edifican, que lo disfrutan, que llegan aquí con tiempo para poder disfrutar desde que abre la boca la alabanza, que tiene el deseo vivo de experimentar de Dios, que busca en la Biblia cómo es esa carta amada escrita por Jesús, que se da a los demás generosamente porque sabe que Dios le lleva a ello. Vive esto. Y como congregación se ve en la iglesia, se ve en este cuerpo. Pero hay otras personas que no hablo de aquí, que podemos encontrar en muchos contextos, de tener, pensad en el esposo con la esposa, que la ama, que la desea, que va con tiempo a verla, que se deleita, como ese novio que miraba a la novia, se deleita. Pero hay personas que quizás pues dicen, voy a una congregación porque lo que busco es diversión, busco un club social, no busco una iglesia, no busco personas que conecten con Dios, busco un club social. Si hay un buen grupo de jóvenes, si hay chicos y chicas y así quizás encuentro mi pareja, si hay gente simpática, si, bueno, cuando se predica pues lo entiendo, me hace gracia o tiene chistes o no los tiene, si la alabanza pues tiene luces más chulas o menos chulas y son canciones que a mí me inspiran, si me dejan servir, estaríamos hablando de un club social. Voy a un club social y cuando esa congregación no te da lo que estás esperando, es que ya veo que, bueno, no están cambiando nada, ya las canciones son un poco la misma, ya pues no estoy viendo pues que los amigos de aquí ya no me satisfacen, voy a buscar otros amigos, pues se va a ir a buscar otro club social. Pero sabes, y esto es muy fuerte y muy duro, con la esposa de Cristo no se juega. Con la novia
con la que pretendía Jesús casarse, no se juega. Y cuando uno busca iglesia es normal, va a un lugar, busca una congregación, busca dirección de Dios, va a otro, va asistiendo, va allí, va aquí. Y ahí al final cuando Dios le dice, este es tu lugar, pues ese es tu lugar a fuego, porque es de pronto de ser como novio de tu congregación pasa a ser como esposo de tu congregación y estás comprometido y comprometida con él. Y luego venga enfermedad, venga aburrimiento, venga lo que sea, falta tal servicio, pues quizá Dios te llama a cubrirlo, pero ya vas a fuego con tu congregación porque es la forma corporal de la esposa de Cristo. ¿Me estoy explicando? Es un poco complejo, pero a la vez profundo. Por eso hablamos de sombras y de realidades. Mira, hay personas que buscan en la iglesia o en la congregación el sentirse amado, respetado, reconocido. Y cuando con su grupo de los que ha hecho más amistad de pronto ha habido un conflicto, yo me voy de esta iglesia, me voy de esta congregación, porque a mí me están mirando mal, o porque yo pensaba que era más santa esta iglesia, o porque no me están permitiendo pues ser como yo soy, pues me voy a otro lugar y a empezar de nuevo. Pero eso es como el que está casado, decir, bueno, mi esposa no me hace caso, pues bueno, pues lo dejamos. No. Dios te llamó a resolver ese conflicto ahí. Y sabes, hay una estadística horrible, que no me gusta nada, que indica que normalmente las personas que se van de las iglesias es por razones de relaciones personales. Porque se enfadaron con alguien, porque el pastor no le saludaba en la puerta, y se descuidó, porque no encontraba cómo realizarse, por temas así. Y por eso es tan importante tocar el tema de emocionalidad espiritualmente sana. Espiritualidad emocionalmente sana. También hay personas que dicen, bueno, pues voy por actividades, aquí se hace esto, se hace lo otro, pero la esposa o la novia no está para que un día te haga el circo y el otro el cine, es porque te deleitas y te estás entregando a ella. Hay personas que tienen la congregación como si fuera la consulta del médico. Uy, yo no voy a la iglesia, no voy a la congregación, pero de pronto tengo un problema muy grave, económicamente no llego. Voy a ir a la congregación, a la iglesia, para que oren por mí, para ver si Dios me dice algo, para sentir consuelo. Pero cuando las cosas le van bien, de pronto ¡pum!, vuelve a desaparecer. Es que no tengo tiempo, es que tengo un familiar que me necesita, es que mis niños son así pequeños y entonces, claro, se levantan tarde. Y al final uno encuentra excusas en todas partes y entonces estás no teniendo una novia, estás utilizando una novia. La que intenta ser la forma corporal de la esposa de Cristo, la iglesia local. Hay personas que vienen pues simplemente pues van a una congregación para descansar en su conciencia. Decir, bueno, pues yo sé que a Dios le agrada, voy, cumplo el domingo, me voy y ya estoy en paz con Dios. Pero eso evidentemente no salva, eso no sana, eso es autoengañarse. Y así lo hacían los fariseos en la Biblia y tantos otros. Y hay quienes se justifican en ser parte de una iglesia universal. Decir, bueno, un día estoy aquí, otro estoy allá, ya mi tiempo ha acabado aquí, voy allá, ahora me gusta aquí la música porque creo que Dios me llama aquí, ahora me llama allá. Pero eso es absurdo, porque cierto es que todos pertenecemos a una iglesia universal, es decir, hay lucecitas por todo el mundo. También hay esposas por todo el mundo, pero no estás casadas con todas. Tú has elegido una novia con la que casarte y no dices, bueno, mi tiempo contigo ha pasado, después de casarte 2 años, ahora voy a probar con otra persona. Sino que tu espiritualidad se va a mostrar por tu compromiso hasta el final con esa relación. Dice, no, es que Dios ya me habla en mi casa. Sí, pero Dios se muestra a través de la congregación, a través de la esposa de Cristo, a través de la iglesia.
Esto es como un trípode. Aquí tengo un micrófono que tiene 3 patas, o este de aquí, de la cámara. Si cortáramos una de las patas, caería. No puedes en tu vida espiritual dejar de apoyar, tener con firmeza una de esas 3 patas. Tienes que tener tu relación con Jesús en oración, hablarle a Él, escucharle a Él, estar en silencio a Él, no rezarle, no hablar continuamente, sino tener esa comunicación con Jesús. Tienes otra pata que es la palabra de Dios, conocerla, leerla, estudiarla, escuchar predicaciones que tengan contenido bíblico, no muchos chistes y poco contenido, mucho contenido bíblico, edificarte. Y la tercera pata es la iglesia. Si tú no vas a la iglesia donde están esas lucecitas ahí y se habla de la palabra de Cristo, uno se va desinflando. Y esa es la esposa que Dios proveyó para ti. Y esa es la esposa que Dios quiere hacer en ti. Una persona que busca en su palabra, se deleita, que tiene celo por su casa y su congregación presencial y que tiene deseo de hablar con Él. Y te voy a hablar más de ti como esposa de Cristo. Y hay sombras que nos ayudan a ello. Y hay toda una tradición judía que muestra cómo han sido los matrimonios de antaño y cómo Dios ha querido que fueran las diferentes etapas o detalles o elementos de una boda del Antiguo Testamento, hebrea, que muestra detalles de quién es su iglesia. Ahora he dejado claro, como mínimo, en un principio, quién es la iglesia. Y ahora tú lo sabes, tú y Jesús. A mí me puedes engañar, a otros puedes confundirnos, pero solo tú sabes si eres iglesia realmente. Y si eres iglesia, te vas a ver identificado en alguno de los parámetros que ahora escucharás. Y si no, pues estás invitado o invitada a serlo. Mira, la iglesia es la primera institución creada por Jesús. A veces se habla del matrimonio, pero esta es la segunda. La primera es la relación entre Dios y Adán. Esa relación, eso es iglesia. Luego viene Eva y ahí hay un matrimonio. Y viene esa segunda institución. Pues mira, en una boda hebrea todo empezaba después de conocerse los novios, hablar las familias, etcétera, etcétera. Empezaba con un contrato muy fuerte que se llamaba el desposorio. Se desposaban los esposos. Así, por ejemplo, en Mateo, el Evangelio de Mateo, que escribe sobre la historia de Jesús, capítulo 1, versículo 18, comenta: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de estar desposada? Estar desposada era un contrato que se firmaba, un contrato marital, que hacía que fuera el compromiso tan firme como un matrimonio normal. De tal manera que aunque los esposos vivían de forma separada, la esposa, en este caso, por ejemplo, María con su familia y José con su familia, ya habían firmado ese contrato y por tanto estaban casados legalmente, pero vivían en casas separadas. Era muy duro, por ejemplo, saltar este compromiso. Por ejemplo, si una persona incurría en adulterio, se le podría lapidar, se podía incluso matar porque estaba incumpliendo con ese derecho y esa obligación del matrimonio. Pero, ¿sabes? Así es como estamos la iglesia con Jesús ahora. Jesús está en el cielo y nosotros en la tierra. Y hay una separación. Jesús, igual que José, estaba preparando morada para que viniera María a vivir con él. Y de la misma manera, Jesús está preparando morada en el cielo para que un día vayamos con él. ¿Cuál es el compromiso firmado? ¿Qué hemos firmado para saber que somos iglesia, que somos su esposa, a pesar de que todavía no estamos con él? Porque Dios nos dio las arras del Espíritu Santo. En el momento que nosotros reconocemos que Jesús murió por nosotros, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón.
y nos muestra todas las cosas y nos habla del novio. De hecho, se hace de nuevo ese Espíritu Santo como el amigo del novio, como ese Juan el Bautista, como ese amigo del novio que le decía cómo era la novia, iba a la novia y le decía cómo era el novio. En la antigüedad, las arras eran 13 monedas, 12 monedas, una para cada mes, que estaba mostrando, moneda de plata o de oro, que se entregaban mostrando de que era una promesa, una garantía, que estabas diciendo que vas a compartir todos los bienes con la otra persona. Y el número 13 era para dar a los necesitados. Y de tal manera que es un matrimonio totalmente amplio, simbolizando que estás entregado y entregada a Él. Jesús te invita no a dar las arras o recibirlas solo 2 monedas, sino a entregar todas las áreas de tu ser. No solo la parte espiritual, no solo si estás sirviendo, Señor, quieres que sirva en esto o en aquello, Señor, dame una palabra para esto, sino en tus estudios. Invita a Jesús a obrar. En tu trabajo, invita a Jesús a obrar. En tu relación quizás con esa amiga, con ese amigo que se ha truncado, invita a Jesús a obrar. Más adelante había el Kabbalat Panim, que esto es que tanto el Hatán, que era el novio, y la Kalá, que era la novia, cuando ya se acercaba la boda, no se veían por una semana y recibían a los comensales, a los invitados, los recibían para saludarles. Esto realmente la escena es que a ella la vestían y la ponían en un asiento como una reina y al varón como un rey, como si fuera en un trono. Y está hablando de que está cercana a esas bodas. Y de la misma manera nosotros conforme vamos transitando en esta vida, cuando fallezcamos, ¿dónde iremos? ¿Dónde iremos? Iremos a un lugar, al seno de Abraham, al paraíso, a un lugar intermedio antes de tener las bodas del Cordero definitivas con el Señor. Es decir, cuando mueres no directamente ya estás casado con Jesús en el cielo, sino que hay un momento histórico en la historia universal. Un día hablaremos de Apocalipsis, cómo Apocalipsis pues habla de esa historia, de cómo habrá un día donde habrá esas bodas. Luego, después de un año de estar así separados, como decíamos, va a la casa y así en Juan capítulo 14 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y fijaos cómo habla de la casa de mi Padre. Igual que Jesús habla de la casa de su Padre, el novio muchas veces acogía a la novia en la casa de sus padres. Es decir, es ese ambiente nuevo y especial al cual se está acogiendo a la esposa, de vivir en una cultura y en una realidad a vivir en otra. Luego había una mikvé, que el mikvé es que la novia pasaba por un baño ritual de purificación. Esto nos habla de este cuerpo glorificado que vamos a tener, de este continuo recibir de Jesús y ser perdonados, pero habrá un momento donde el cuerpo será glorificado. Y ese cuerpo glorificado nos permitirá ver a Jesús cara a cara. Por fin llegaba el día de la boda. El día de la boda se consideraba el día más feliz de una persona, era como un nuevo amanecer. Todos los errores pasados del novio, del hatán o de la kalá, del novio o de la novia, pues quedaban perdonados y empezaban de cero totalmente. Así es como la iglesia cuando empieza con Jesús. Cuando estemos en el cielo no habrá lágrima, ni culpabilidad, ni lamento. Todo está perdonado. Y hay un momento que hasta en ese último día se va ayunando hasta finalmente tener un banquete. El ayuno me recordaba cuando Jesús decía que no tomará de nuevo de este fruto de la vida hasta que yo esté con vosotros. De tal manera que Jesús en el cielo está ayunando, está esperando para que se reúna contigo y conmigo, con la esposa, en esas bodas del Cordero y finalmente poder celebrar ese
ese alimento, ese banquete. Una celebración solemne, un cortejo nupcial acompañando a la novia, los ángeles, los querubines, todos siendo observadores de ese momento que habrá un día en el cielo de el matrimonio, la boda entre Jesús y su esposa. Dice Apocalipsis 19:8, y a ella, es decir, a su esposa, se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. A continuación venía el badequén, que era subirle el velo a la esposa, y así mostraba que lo importante está en el interior, no en la belleza física, y se casaba con ella independientemente de su físico. El alma, el carácter era fundamental. Y también como diciendo, transmitiendo que Jesús va a ser quien te va a vestir, quien te va a cuidar, quien te va a proteger. Había un momento de ketubá, que ya era el final, que era el contrato matrimonial que se firmaba, que es ese libro de la vida donde tu nombre y el mío están ahí. Es muy fuerte porque hasta ese momento de boda los novios ni se habían dado un beso nunca, ni se habían cogido de la mano. Es toda una historia de amor y de compromiso hasta el momento final de consumar esa entrega. Cuando dice la justicia y la paz se besaron, imaginad el momento que estemos cara a cara con Jesús en el cielo, disfrutándole. Comidas festivas venían después en la boda judía. Comidas celebrando buenos banquetes, cómo será nuestro deleite en el cielo de todas las cosas maravillosas. Y finalmente la pareja se retiraba a un lecho de intimidad, a esas moradas celestiales, a ese lugar donde se rompe el ayuno, a ese lugar donde hay esa intimidad única con Jesús. Jesús nos anhela, Jesús nos desea, Jesús se deleita en ti y contigo. Y desea que seas, y te acompaña a que seas purificada, guardada, guiada, protegida, vestida, porque eres su esposa, porque te ha comprado, te ha conseguido con su propia sangre, dejando el propio cielo, la casa de su Padre, viniendo a buscar esposa, viniendo a buscarte a ti, dándose en muerte en la cruz, no solo llevando físicamente el dolor, sino todo el pecado de la humanidad, y también el tuyo y el mío. Y finalmente ser resucitado para ahora esperar en esas moradas y estar preparándolas para un día encontrarse contigo y conmigo. Realmente eres la esposa amada y cuidada y esperada de Jesús. Actúa como tal. Y entiende la iglesia, la congregación local, como una sombra, como la forma corporal de esa esposa para Cristo. Luchamos y nos esforzamos por ser agradables a Jesús como iglesia local, una iglesia que se santifica, que se guarda, que si hay un conflicto lo soluciona, que si hay un anhelo lo comparte, que si hay un sufrimiento estamos consolando, pero estamos en proceso, en progreso, siendo más para ser una iglesia sin arruga, agradable a Jesús. Nadie coge a la novia y dice, mira, a la boda no viene casi nadie, pues la pintamos así más llamativa, le ponemos un traje más moderno, la hacemos súper atractiva, que baile unos pasos de Madonna o de Britney Spears o de quien sea, y así la gente vendrá y se interesará por Jesús y por la novia. No funciona así. La congregación no haremos cosas para agradar al mundo y que vengan
y no nos haremos como el mundo para que vengan, porque no somos el mundo. Haremos las cosas que son agradables a Dios y que son más atractivas, más bonitas, más evidentemente, pero no venderemos a un precio bajo a la novia. La novia es quien desea de Jesús. Y si alguien no desea de Jesús, ya puedes poner luces de colores. No desea de Jesús. Al revés, podrías engañarle diciendo que esto era la iglesia. Muchos colores. Pero la iglesia es un encuentro y un deseo de Jesús. Y nuestro compromiso es mantener a la iglesia pura, santa, dulce, decorosa para Él. Y quien quiera conocerle, Dios está deseando casarse con ella. Amén. Vamos a tener tiempo de alabanza.